Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy jueves 12 de agosto, para la gloria de Dios, nuevamente el pastor Carlos Villafañe se dirige por estos medios, agradece su comparecencia, agradece su respaldo a los estudios bíblicos de nuestra iglesia, Casa de Restauración Betel, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Esta noche vamos a estar comenzando un nuevo libro, una nueva carta, una nueva epístola, del Nuevo Testamento, amados, y queremos poner la atención sobre la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Es una carta que vamos a ver que trae mucha bendición para nuestras vidas, para la forma de conducirnos a través de la vida cristiana, para saber qué defender y cuándo defenderlo. Cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo. Así que les pido que la tengan a la mano, tengan la Biblia a la mano, que tengan abierta su Biblia en la carta a Timoteo. Hoy queremos presentar una introducción, queremos ir sobre los aspectos generales de la carta para poder luego adentrarnos en ella, poder buscar aquellos aspectos importantes para nuestra vida cristiana hoy, aquellos aspectos que tienen que ver con nuestro comportamiento, con llevar el Evangelio a otro, con el tener el cuidado de las falsas doctrinas que hoy en día se disfrazan de otras maneras. Así que les ruego me acompañen a la primera epístola del apóstol Pablo. Como vamos a estar viendo, es una epístola de corte pastoral, así se le llama en el argot, ¿verdad?, de los estudiosos, epístola pastoral, y va dirigida a discípulos del apóstol Pablo, en este caso a su discípulo Timoteo. Así que les pido que me acompañe, vamos a estar haciendo algunas lecturas específicas de la carta. Me interesa en esta noche ir específicamente sobre la introducción y de hecho sobre la conclusión de la carta. Y luego vamos a estar viendo otros aspectos bien importantes de esta carta de primera de Timoteo. La carta comienza de esta manera. El apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Luego vamos a estar entrando en la conclusión de la carta, pero nos da de entrada quién escribe la carta y para quién escribe la carta. Vamos a orar para que sea el Señor, ¿verdad?, dirigiendo este estudio, sea el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras vidas, sea el Señor quitando cualquier obstáculo, cualquier situación que pueda impedir que podamos aprender de su palabra, que podamos atesorar su palabra, que podamos vivir la palabra de Dios. Amado Dios y Padre eterno, qué bueno, Señor, ir a tu presencia sabiendo que nos escuchas, Señor. Sabiendo que por medio de los méritos de Jesucristo, tu Hijo, podemos ir hasta tu santo lugar, Señor, y expresar lo que hay en nuestro corazón y escuchar tu voz, tu grata voz, Dios amado. Señor, en esta hora nos presentamos tal como estamos, mi Dios. Pedimos perdón por nuestras ofensas, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, y queremos recibir palabra tuya, Señor. Queremos recibir palabra tuya, palabra eterna, palabra que nos ayuda a seguir creciendo, mi Dios, hasta llegar a la estatura de tu Hijo amado Jesucristo. En esta hora pedimos que quite cualquier distracción que impida que podamos disfrutar de tu palabra. Bendice a todos los hermanos que nos están viendo por estos medios de Facebook Live, por estos medios, mi Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para que atesoremos grandemente tu palabra. Eh, Te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Permítame entonces, amados, levantar la presentación que tengo para esta noche. Por favor, quite de su lado cualquier distracción que le pueda causar no concentrarse en este tiempo en la palabra de Dios. Así que deme la mano con eso, mantenga abierta la Biblia en la carta de primera de Timoteo. Bendito el Señor. Permítame levantar la presentación. Gloria al Señor. Y estaré en breve con ustedes. Bendito Dios. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Que estamos aquí, amados. Y queremos, como les decía, entrarnos al estudio de la epístola de primera de Timoteo. Una epístola corta, una epístola de al menos de 6 capítulos,
pero con mucho contenido para ayudarnos a vivir a plenitud la vida cristiana. Vamos a ver que el apóstol Pablo dirige valga la redundancia, unas directrices, unas instrucciones a Timoteo, porque se estaban dando unas situaciones en esta iglesia en Éfeso, y Pablo quería atender esas situaciones a tiempo. Pablo quería llamar la atención de Timoteo, su discípulo, para que a su vez llevara un mensaje a la iglesia, un mensaje de cuidado, un mensaje con instrucciones para velar por la fe, por la conducta, por aquellos que ya habían recibido, habían aprendido, habían sido discipulados. Así que vamos a estar hoy solamente viendo un panorama general de esta epístola, y luego entonces los próximos jueves vamos a estar al menos 2, 3 jueves más adentrándonos más en ella y viendo detalles más de cerca que serán de bendición para nuestras vidas. El autor, como vimos ya bien temprano en el primer capítulo, Pablo mismo se presenta: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y nuevamente Pablo nos refresca, nos trae un refrigerio diciendo: ¿quién es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está centrada en Jesucristo, amado. Y eso tenemos que todos los días profesarlo y darlo a conocer a todos los vientos. Jesucristo es nuestra esperanza. En medio de tantas noticias negativas, Jesucristo sigue siendo nuestra esperanza, sigue siendo nuestro cuidador, sigue siendo nuestro Señor y Salvador, el Rey que viene, el Rey que sana, el Rey que salva, bendito Dios. Así que Pablo presenta al Señor Jesucristo como nuestra esperanza. Así que el autor indiscutiblemente es Pablo. Pablo bien claro está hablando y está escribiendo de su puño y letra. La fecha, y esto nuevamente es algo que recogemos de los estudiosos, de aquellos que se han adentrado en la historia, que lo hemos visto a través de la historia. Se cree que esta epístola fue escrita durante el año 62 después de Cristo, luego del encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, mientras visitaba e inspeccionaba las iglesias de Macedonia. Eso lo vemos ya en el versículo 3 del capítulo 1, cuando nos dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, le está hablando a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Así que se ha estipulado la fecha como el año 62 después de Cristo, luego que Pablo, ¿verdad?, como apóstol, y el apóstol hace precisamente eso. El apóstol es además de un pastor, es un supervisor de iglesias. Y ese era el trabajo de Pablo. Pablo había fundado unas iglesias por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, en lo que hoy en día se conoce como Asia Menor. Y Pablo fue allí otra vez para ver cómo estaban funcionando las iglesias, sea porque la iglesia había recibido noticias de la iglesia de que algo no estaba funcionando bien, o sencillamente quería visitar a los hermanos y ver cómo estaban, cómo la estaban pasando, en qué pudiera servirle, en qué pudiera ayudarles. Así que esta epístola se escribe cerca de ese año, del año 62 después de Cristo, luego que Pablo es encarcelado, llevado a la cárcel en Roma, bendito Dios. Así que eso nos habla de la fecha, los destinatarios, o sea, la gente a quien se le escribió esta epístola. La carta ya vemos que fue dirigida a Timoteo, y nos preguntamos quién era Timoteo, también llamado hijo en la fe por el apóstol Pablo. Hijo en la fe. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, dice el versículo número 2. Timoteo fue un joven misionero entrenado, de hecho, y discipulado por Pablo. Pablo había sido su mentor, había reconocido que en Timoteo había ciertas características y cierto carácter que lo hacía idóneo para el ministerio que Dios quería para él. Así que Pablo fue esa persona, ese mentor, que propulsó que lo que Dios tenía ya, ese llamado para Timoteo, continuara, se llevara a cabo, creciera. Y de hecho, una de las cosas que hacemos como mentores, y todos somos mentores, es luego depositar en aquellos mentoreados, en aquellas personas que nosotros
por alguna razón atraemos o se acercan a nosotros, nos piden la ayuda. Ese mentoreo puede ser por un corto breve, puede ser por un tiempo mucho más largo. Poner en esas personas aquello que de hecho el Señor ha depositado en nuestros corazones para ayudarles y procurar que nuestros mentoreados sean mejores que nosotros. Si hablamos, por ejemplo, en el tema de la predicación, es mi deseo, si alguien se acerca procurando, y ya lo han hecho algunos hermanos, pastor, quiero aprender en el área de la predicación. Pues mira, que sea mejor predicador que yo, gloria a Dios. De hecho, una de las cosas que buscamos los mentoreados, los que buscamos, los mentores, aquellos que han recibido tantas bendiciones de Dios, es reproducirnos en otros, bendecir a otros, ver a otros crecer y crecer mejores que nosotros. Así que Pablo había hecho esto con Timoteo. Claro está, también la carta, pues, por conducto de Timoteo es compartida con la iglesia. Hay unas instrucciones para la iglesia. Así que de primera instancia sí, el destinatario es Timoteo, pero también estaba en el corazón del apóstol Pablo llevar ese mensaje a la iglesia en este sentido. Hay unas características especiales de la carta que no quiero dejar de pasar y que quiero atender bien al principio de ella. Nuevamente, Timoteo es mencionado por su nombre más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Era una persona nuevamente que Pablo había puesto tiempo, había puesto recursos en sus manos para hacer aquello que Dios le había llamado a hacer. Era un mentoreado del apóstol Pablo. Aparte de Lucas, es el más estrecho colaborador de Pablo, aquel que también le ayudó, aquel también que militó junto al apóstol Pablo para llevar el mensaje, el precioso mensaje del evangelio de Jesucristo. Timoteo fue posiblemente convertido en el primer viaje misionero de Pablo, cuando Pablo y Bernabé predicaron en las ciudades de Listra y Derbe. Esto lo vemos en el libro de los Hechos. Timoteo se unió al grupo en el segundo viaje misionero cuando Pablo volvió a visitar esa región. Nuevamente era responsabilidad de Pablo y era el llamado del apóstol Pablo supervisar las iglesias y ver aquellas obras que había comenzado, aquellas obras que quizás también otro había comenzado, otro de sus discípulos, ver cómo estaban funcionando. Y Pablo fue a inspeccionar la situación de las iglesias, sabiendo que aunque se había enseñado la sana doctrina, el enemigo no se iba a quedar ahí, iba a pelear, iba a buscar la manera de tratar de engañar a los santos y escogidos de Dios. Según Hechos 16, Timoteo era hijo de padre griego y de madre judía, que le habían instruido en las escrituras. Y ahí la importancia, amado, de instruir a nuestros hijos, aquellos que están cerca de nosotros, en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios, amado, va a ser de fortaleza en el presente y en el futuro. Esa palabra de Dios va a ser la que va a guiar a nuestros hijos a seguir hacia adelante, aún en situaciones difíciles en la vida que no están exentos de pasar. Así que Timoteo pasó varios años con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se convirtió en la escuela para Timoteo y en proveerle, ¿verdad?, herramientas para que Timoteo echara hacia adelante en aquellos propósitos por los cuales Dios le había llamado. Timoteo pasó varios años con el apóstol Pablo y los dos entablaron una relación muy bonita, una relación muy estrecha. Les comparto ahí muchos textos bíblicos que hablan, ¿verdad?, de esta relación de Pablo y Timoteo, que hablan de Timoteo, bendito Dios, para que vean cómo Timoteo fue un buen colaborador de Pablo, para que vean la relación que hubo de mentor y mentoreado entre el apóstol Pablo y Timoteo. Nuevamente, para alcanzar aquellos que Dios le había llamado. Y qué hermoso, amados, cuando nosotros estamos en los propósitos de Dios para alcanzar aquello que Dios quiere alcanzar. Es mucho el trabajo de Dios. Es mucho el trabajo pendiente en la tierra para alcanzar a los perdidos para Cristo. Esa es la visión principal de la iglesia, amado. Si nosotros crecemos en la palabra, si nosotros tenemos que crecer en la palabra, si nosotros tenemos que amarnos, todo esto, pero no olvidemos nunca la misión que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, salvar a los perdidos. Siempre se concentró en los perdidos. Desde que escogió a sus discípulos, los escogió para alcanzar a los perdidos, aquellos que no habían conocido al Padre, aquellos que no habían conocido
su evangelio, las buenas noticias de salvación. Así que no perdamos eso, por favor, de vista. Hay unos aspectos, nuevamente, no podemos hablar de la carta de Pablo a Timoteo sin examinar algunos aspectos económicos, culturales, religiosos y sociales. Nuevamente, hay un trasfondo detrás de esa carta, hay unas situaciones detrás de esa carta, y entender esas situaciones nos ayudarán a comprender mejor el mensaje que el apóstol Pablo le estaba compartiendo a su discípulo Timoteo. Hay muchos, quise enfatizar en algunos. Nuevamente se da en lo que es la ciudad de Éfeso, que fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Nuevamente había mucho movimiento en Éfeso en el tiempo, ¿verdad?, que Pablo está escribiendo. Actualmente sus ruinas constituyen una atracción turística importante para el mundo. Allí se desarrollaron muchos aspectos culturales, sociales, que sus impactos hasta el día de hoy están presentes. Entre los aspectos económicos hoy en día, la actividad económica de Éfeso se centra fundamentalmente en el turismo, que llega año tras año para ver las ruinas de los templos, para ver, ¿verdad?, lo que sucedió probablemente más de 2000 años atrás. Esas ruinas greco-romanas de la ciudad antigua, los restos paleocristianos y bizantinos. Fue una cultura llena de muchos matices, fue una cultura llena de mucho simbolismo por el impacto que tuvo Roma en la región, y que nuevamente atrae a muchos turistas, muchos peregrinos todos los años. En los aspectos de la cultura, el monumento más conocido es la Biblioteca Romana Celsus. Para aquel tiempo las bibliotecas eran muy importantes, atraían también mucha gente a estos lugares, todo dentro del espectro de lo que era el Imperio Romano, lo que era el querer conocer, ¿verdad?, más allá de lo que estaba sucediendo en el presente. Eso estaba en el corazón de esta cultura. Este centro nada más tenía sobre 12,000 rollos, que era lo que se utilizaba, no eran libros en aquel entonces. Y hay tantos otros aspectos, nuevamente, culturales, religiosos y sociales que se dieron en Éfeso. Y en esos aspectos estaba inmersa la iglesia de Éfeso. En esos aspectos estaba inmerso Timoteo y toda la iglesia local a la cual escribe el apóstol Pablo. El propósito de la epístola, y esto es lo que podemos obtener a priori, ¿no? Pudiera haber múltiples propósitos en ella, pero lo que recogemos de primer orden son los siguientes. El apóstol Pablo comisiona a Timoteo para que ordene a la iglesia que hagan o dejen de hacer ciertas cosas. Había llegado a los oídos de Pablo algunas costumbres que no estaban bien, que no estaban a consono, que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, a la palabra enseñada. Tengamos en mente que en ese momento el canon no había sido confeccionado, que solamente existían cartas de diferentes apóstoles, la enseñanza de los apóstoles y de varios siervos y condiscípulos y discípulos de estos apóstoles. No fue hasta luego, 2 siglos más tarde, que se comenzó a confeccionar, ¿verdad?, lo que hoy en día usted y yo conocemos como la Biblia. Hasta ese entonces lo que había conocido eran los rollos, el Pentateuco, libros especiales, Isaías, ¿verdad?, escritos en rollos. Pablo le ordena a Timoteo llevar un mensaje a esta iglesia. Timoteo les advierte, de hecho, sobre el cuidarse de las falsas enseñanzas. Eso lo vemos de pronto en el primer capítulo, ya en el versículo 4, desde el 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había un problema de doctrina allí cociéndose entre estos hermanos, ni que presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ese es el mensaje del apóstol Pablo a Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento, o sea, de ese encargo que Pablo le está dando a Timoteo, es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban
ni lo que afirmaban. Son palabras fuertes del apóstol Pablo, son palabras muy fuertes, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Así que Pablo nuevamente le está encargando a Timoteo el trabajar con la doctrina de la iglesia. Y nuevamente Timoteo se hace cargo de esto. También Pablo escribió esta carta para instruir a los que estaban en la iglesia acerca de sus responsabilidades en la asamblea local. Pablo, como dice, cogió pon y le va a decir a esta iglesia, mira, estas son tus responsabilidades, ancianos de la iglesia. Estas son tus responsabilidades con iglesia, con el cuidado de las viudas. Estas son, y así sucesivamente. Pablo, por ejemplo, también le habla a los esclavos, le habla a la iglesia local sobre sus responsabilidades. Y es que sí, amado, nosotros tenemos responsabilidades delante de Dios como parte de una iglesia local. Nosotros, ¿verdad? Decidimos, escogemos el lugar que vamos, el lugar que asistimos, el lugar que hacemos nuestra iglesia local, donde hacemos nuestra membresía. Pero eso acarrea unas grandes responsabilidades, no tan solo con la iglesia local, pero sobre todas las cosas con el Dios que nos llamó a ese lugar. Así que tengamos eso pendiente mientras leemos esta epístola de Primera de Timoteo. El tema principal enfatiza el ministerio apropiado y la administración de la iglesia local. ¿Qué es lo correcto hacer en la iglesia local? ¿Cómo la iglesia local debe conducirse? ¿Cómo se debe conducir los líderes de la iglesia local? Comienza, ¿verdad? Desde el pastor, del obispo, llamado ya en el capítulo 3, dice, requisitos de los obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que habla de las responsabilidades del pastor, ¿verdad? Que es el obispo de la iglesia, al igual que los ancianos que son obispos de la iglesia, los pastores de la iglesia. Así que hay unas responsabilidades que el apóstol Pablo comparte con la iglesia local. Y en la administración sana de la iglesia local van a haber muchos temas que el apóstol Pablo trae en relación a cómo la iglesia local debe dirigirse y cómo la iglesia local debe funcionar. Se tratan varios temas, como decía, para asegurar que la iglesia sea todo lo que debiera ser. Y hago esta pregunta, amado. ¿Qué usted anhela de una iglesia? ¿Cuál es el deseo? ¿Cómo usted quisiera que su iglesia fuera? Dirían, bueno, pastor, mi iglesia yo quisiera que fuera así. Y usted la puede describir muy bien en palabras. Y trae dulzura a esas palabras. Es como un anhelo. Yo quisiera que la iglesia, ¿verdad? Sabiendo con todas las imperfecciones que tenemos nosotros, que constituimos la iglesia del Señor, donde Cristo es la cabeza de esa iglesia, que es imperfecto, que es perfecto, debo decir. ¿Cómo debe ser la iglesia local, amado? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Y cómo quisiéramos que fuera la iglesia local? Ahora, también debe guardarse una relación con esa pregunta, ¿qué yo estoy haciendo para que esa iglesia local que yo anhelo, que yo vislumbro, que yo digo debe ser así, qué yo estoy haciendo para que la iglesia local se vea de esa manera? ¿Cómo estoy aportando con los dones y talentos que Dios me ha dado para que la iglesia local se vea de esa manera? Así que son preguntas que van en ambas direcciones. Es como si pusiéramos un espejo de frente. Sí, Dios, queremos que nuestra iglesia local sea así. De hecho, la palabra de Dios describe cómo debe ser esa iglesia local. Pero también hay la necesidad de nosotros decir, Señor, heme aquí. Yo quiero participar en la transformación de esa iglesia local, en llevar esa visión que ya de hecho, amado, he compartido con la iglesia local, Casa de Restauración Betel, de una iglesia que sirve, amado, una iglesia que sirve. ¿Por qué el Señor ha puesto eso en mi corazón una y otra vez? No lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe. Lo que sí nos compete es obedecer a la voz de Dios. Lo que sí nos compete es hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y todos, amados, todos somos partícipes en alcanzar esa visión para nuestra iglesia local. Bendito el Señor. Palabras claves, y siempre le digo, estas palabras claves nos ayudan a entender, ¿verdad? Se repiten una y otra vez a través del escrito, en este caso Primera de Timoteo, nos ayudan a entender, ¿verdad? Cuando hay tanta repetición, de qué trata, cuál es el objetivo, cuál es el propósito de esta epístola. En primer lugar, falsas doctrinas. Vamos a ver que se repite mucho estas palabras. Falsos maestros. Nos habla de la fe, de la ley,
de la gratitud que debe ir acompañada a la fe, bendito Dios, del amor que debe ir acompañado a la gratitud, a la fe, de la misericordia por igual, acompañada al amor, a la gratitud, a la fe, de instrucciones específicas, de la conciencia y la verdad. Son palabras que hay que estar vigilando al momento de estudiar la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El trasfondo: Timoteo fue dejado, como vimos al principio, por Pablo en Éfeso para corregir errores de falsas doctrinas influenciadas por el gnosticismo, aquellos que, ¿verdad?, ponían el cuerpo, ¿verdad?, sobre todas las cosas, y estaban enseñando, ¿verdad?, estas doctrinas en donde quiera que habían. Estaba de moda el gnosticismo y el culto a la diosa Diana que reinaba de hecho en Éfeso. Estos múltiples dioses romanos que andaban en aquel tiempo seguían dando rondas por allí. Había llegado el cristianismo, había llegado la palabra de Dios, pero estos dioses y estas culturas y estos conocimientos de idolatría estaban presentes en la iglesia, al momento inclusive que varios se convirtieron a Jesucristo. Y en esto tenía que combatir la iglesia presente. Y esas enseñanzas y esos cultos a la reina, a la diosa Diana, ¿verdad?, diosa en letra minúscula, estaban infiltrándose en la iglesia de Éfeso y había que atenderlo, porque realmente estaban haciendo daño. Las doctrinas falsas, amados, si no se atienden de un corte completo, si no se atienden de raíz, es como cuando arrancamos una mala hierba o la cortamos, nuevamente a los próximos días vuelve y nace. Y hay que arrancarla de raíz, hay que sacarla de raíz, hay que actuar de frente, no con paños tibios sobre ella, porque las falsas doctrinas tienden a hacer mucho daño, inclusive tienden a alejar a aquellos que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, alejarlos de la iglesia. Así que hay que trabajar con ellas. En Éfeso la iglesia se reunía en las casas, era común, ¿verdad?, esta forma de reunión, y se levantaron maestros contradiciendo los principios bíblicos o aquellos principios que los apóstoles de Jesucristo y sus discípulos habían estado enseñando, y estaban aún cuestionando la humanidad de Cristo Jesús, nuevamente con las enseñanzas de los gnósticos. Así que esto había que trabajarlo de raíz para que no siguiera haciendo daño a la iglesia, al punto de que si no se tomaban acciones, iba a destruir a la iglesia. La doctrina que más se enfatizaba entre estos gnósticos era la supremacía de la mujer sobre la autoridad del hombre. Nuevamente, esto es un tema que ellos se apropiaron de él, es un tema que ellos trabajaron entre las iglesias buscando crear disensión, peleas, divisiones, y nuevamente Jesucristo en sus últimas palabras antes de partir nuevamente a la presencia del Padre habló sobre la unidad de la iglesia, de lo imperativo, de lo importante que es la unidad de la iglesia. Así que Pablo quería atender de raíz esta situación. El contenido, sin duda, todos los asuntos importantes que configuran el marco de referencia y contenido de la carta se encuentran en estos versículos 3 al 7 que les leí hace un ratito en el capítulo 1. Nos recoge de temprano, como es usual en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, de qué trata esa epístola, qué se va a atender en ella. Entre ellas las falsas enseñanzas, aquellas contrarias a la verdad, y sabemos que la verdad es Jesucristo. Nos habla del propósito de la instrucción. ¿Qué quiere instruir el apóstol Pablo? El de ser llenos del amor de Dios sobre todas las cosas, de un corazón puro, que debe ser el corazón que reine entre los creyentes en Jesucristo, de una conciencia limpia, debe reinar en nuestros corazones, de una fe sincera. Todo eso lo vemos muy temprano, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, versículo 5, y de buena conciencia y de fe no fingida, de cuáles cosas desviándose algunos se apartaron de la vana palabrería. Pablo quiere presentar cuál es el propósito de esta carta bien temprano en ella. Algunas características de estos falsos maestros a los cuales Pablo quería atender de raíz, quería sacarle de raíz, porque nuevamente
atentaban con el bienestar de la iglesia de Jesucristo, amado. No olvidemos nunca eso de nuestro corazón y mente. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de un pastor, no es la iglesia de unos líderes, es la iglesia del Señor, la que Él cela, la que Él compró a precio de sangre, bendito Dios, allí en la cruz del Calvario. Estos falsos maestros son mentirosos, la Biblia los describe de esa manera, hipócritas, tienen cauterizada la conciencia, envanecidos, orgullosos, nada saben, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, resisten a la verdad, son réprobos en cuanto a la fe y malos hombres. Sus palabras, el contenido de sus palabras, vana palabrería, hablan mucho y no dicen nada, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Profanas pláticas sobre cosas vanas, argumentos de la falsamente llamada ciencia que Pablo le va a reclamar a esta iglesia al final en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, que contiene sobre palabras profanas y vanas. No hay frutos en ello, no hay frutos de un creyente que ha sido regenerado por la sangre de Jesucristo. No vemos en ello una estela del amor de Cristo, no vemos en ellos una estela del fundamento bíblico que el Señor del Evangelio de Jesucristo, sus enseñanzas, amado, y esta gente está en nuestros días, hoy en día disfrazado de otras maneras, hoy en día a través de medios como el que estamos en Facebook Live o YouTube o cualquiera otro de los medios sociales, están presentes y debemos tener claro a quién escuchamos, amado, porque hay gente escuchando voces y personas que no le van a traer bienestar a sus vidas, que no le traen bienestar a su vida. Así que cuidado a quién escuchamos. Primero que nada, sepa cuál es esa persona, quién es esa persona, qué frutos ha dado esa persona. Porque a veces tendemos a repetir videos y a compartir videos y mensajes de personas, pero no tenemos ni siquiera una idea quién es esa persona, a qué iglesia existe esa persona, cuáles son las doctrinas detrás de esa persona. Inclusive, quién está pagando el video que está produciendo esa persona. Cuidado con eso, amado, porque es fácil caer en eso, por la comodidad que hoy nos da precisamente la tecnología. Cuidado con los falsos maestros hoy en día. Porque cuando venimos a abrir los ojos, pudimos estar metidos, como dice en el Pepino, San Sebastián del Pepino, hasta el zoco, una expresión que se usa allí. Metidos y no sabemos qué hacer, y ya hemos golpeado a otros, hemos dañado a otros con esas falsas doctrinas. Sus enseñanzas, diferentes doctrinas, fábulas y genealogías interminables, se creen doctores de la ley, dice Pablo, pero la usan, pero no la usan legítimamente. Prohíben casarse, mandan a abstenerse de alimentos, no conforman a las sanas palabras y doctrinas piadosas y mucho menos a la palabra de Dios. Por último, la fuente de sus falsas enseñanzas son espíritus engañadores, así nos lo enseña la palabra, son doctrinas de demonios, están en el lazo del diablo y están cautivos a la voluntad del diablo. Amado, ¿cómo se transporta esta información al día de hoy? Sencillamente teniendo cuidado de los falsos maestros y de tantos videos y de tantas cosas que recibimos de muchas personas que no sabemos la fuente. A mí me llegan videos, pastor, ¿qué usted cree de esto? Mire, hermano, yo no sé ni quién es esa persona. Si me voy estrictamente al contenido del video, dejo esto fuera, dejo esto afuera. No sé a qué está respondiendo, si a su iglesia local, a un concilio. Hay veces que yo no tengo elementos para ver qué está en el contenido de ese video y mucho menos de juzgarle. No os quiero dejar con esto de decir que sí hay información buena en las redes, que sí puede haber, ¿verdad? Pero que tengamos cuidado, que examinemos con cuidado y que no repitamos como el papagayo, algo que nos recibimos y lo echamos hacia adelante, sin conocer el contenido, ni mucho menos conocer quién es el que está hablando detrás de eso. Así que mucho cuidado, amado. El bosquejo que sigue esta epístola, tratamos de ser breve para examinar cuáles son los temas a discutirse. Primero, como vimos, el saludo en el capítulo 1, versículos 1 y el 2. Luego, las instrucciones tocantes a los maestros de la iglesia, a los que están dedicados a la enseñanza, con ello la naturaleza de las instrucciones, la meta de esas instrucciones. Pablo en el capítulo 1, versículo 5, ya lo vimos. La razón para las instrucciones que le da,
Pablo a Timoteo, el ejemplo de las instrucciones, versículos 12 al 17 del capítulo 1, y el encargo de esas instrucciones los vemos en los versículos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, en el versículo 18, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, aquel llamado que Dios le había hecho a Timoteo, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, mira las palabras de Pablo, amado, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esos que se cuelan a veces en algunas iglesias que enseñan o intentan enseñar falsas doctrinas. Pablo aquí con estos dos llamados Himeneo y Alejandro dice: a quienes entregué a Satanás, no usa paños tibios para con ellos. Pablo es tajante, es contundente, decirle: mira, eso los encomendé al diablo. El Señor reprenda para que no aprendan, para que dejen de blasfemar. Así que ahí están esas instrucciones. 3, las instrucciones tocantes a la vida en la iglesia, desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 16. Aquellas relacionadas en el culto público, esas instrucciones Pablo las da en el versículo 1 al 15 también. Relacionadas con el liderazgo de la iglesia, capítulo 3, 1 al 16, comenzando con los ancianos, los obispos de la iglesia, los diáconos luego, y con los ministerios, por ejemplo, de la piedad, que Pablo enfatiza al final del capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia del Dios viviente, amado. Esa iglesia que compró Jesús a precio de sangre. Así que eso en cuanto a las instrucciones en la iglesia, aquellas nuevamente relacionadas al liderazgo y al culto público. Cuarto lugar, las instrucciones tocantes a la apostasía en la iglesia. Vamos a ver eso en el capítulo 4, la denuncia del error, y Pablo la hace tajantemente. Y el antídoto, cómo se combate el error, vamos a verlo del versículo 6 al versículo 16 del capítulo 4. Quinto, las instrucciones tocantes a grupos en la iglesia. Ya eso lo vemos en el capítulo 5, cuando nos dice deberes hacia los demás, hacia los creyentes, hacia los hermanos de la fe. Comienza Pablo diciendo en el capítulo 5, versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhortándole como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Así, nuestras relaciones de iglesia, nuestras relaciones con nuestros hermanos en la fe. Pablo tiene algo que decir y tiene algo que enseñarnos, y hoy en día esa palabra sigue siendo vigente, amados, para nosotros. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y así va hablando de diferentes grupos, diferentes personas que están en la iglesia, bendito Dios. Las viudas, porque era un tema que se había desatendido en esta iglesia local, bendito Dios. Luego tenemos las instrucciones, ¿verdad? Primero a todos, después a las viudas, a los ancianos y a los esclavos. Y finalmente tenemos la conclusión que el apóstol trae ya en el capítulo 6, versículos 3 al 21, acerca de los falsos maestros, acerca de las riquezas terrenales, acerca de la vida piadosa y acerca de lo encomendado específicamente a Timoteo. Termina el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, ya en el versículo 20 del capítulo 6, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, le dice Pablo a Timoteo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. No es que la ciencia sea mala, amados, es que han usado la ciencia como pretexto para echar al lado el evangelio de Jesucristo. Y de eso vamos a hablar mucho, con más detalle, mucho más adelante. El mensaje, ya casi estamos terminando. La primera carta a Timoteo es una guía valiosa, amado, para cada líder de la iglesia, ya que expone los principios por los cuales el grupo local, la iglesia local de creyentes, debe conducir el ministerio. Las cosas que hacemos, ¿por qué las hacemos? ¿Por qué hacemos las cosas de esta manera? ¿Por religiosidad o porque la palabra, el evangelio de Jesucristo nos enseña a hacerlas de esta manera? Después de los saludos iniciales, Pablo dedica el primer capítulo a la enseñanza acerca de la iglesia. Él describe la buena instrucción y revisa el propósito de la ley, la cual Timoteo había conocido desde la niñez.
Por medio de su testimonio personal, Pablo exalta el poder de la gracia salvadora y enseña a Timoteo cómo combatir los errores doctrinales. Y aquí hay muchas enseñanzas y verdades teológicas que vamos a estar discutiendo en las próximas semanas, 2 o 3 semanas, según vamos adentrándonos en la carta. ¿Cuál es la función apropiada de la ley? Pablo lo dice ya en el capítulo 1, más bien para el pecador, porque para los creyentes ahora estamos dirigidos por la gracia de Dios y a quien queremos agradar es a Dios sobre todas las cosas. Y si agradamos a Dios sobre todas las cosas, si somos obedientes a su palabra, la ley no tiene nada que ver con nosotros, porque lo hacemos por el corazón, por agradar a Dios. La salvación nos va a recordar ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué nosotros servimos al Señor? La esperanza que hay en nosotros a través de la salvación que Jesucristo trajo para nuestras vidas. Los atributos de Dios no los va a dejar afuera el apóstol Pablo. Y los va a mencionar uno a uno. La caída. ¿Por qué estamos en esta condición? Pablo va a trabajar sobre eso. La persona de Jesucristo. Entonces, una vez ocurrió la caída, entra entonces la persona de Jesucristo. Nuevamente, aquel que nos levantó de entre los muertos. La elección, cómo somos elegidos, cómo fuimos llamados, cómo el discípulo Timoteo fue llamado. Y por último, la segunda venida de Cristo. Alguito Pablo nos va a decir en esta carta. Nuevamente no voy a entrar en detalles ahora. Vamos a estar discutiendo esto con mucho más detalle en los próximos estudios bíblicos. Siempre les dejo saber, ¿verdad?, cómo en todo esto Cristo es revelado, cómo el Espíritu Santo de Dios es revelado. La primera carta de Pablo a Timoteo describe a la persona de Cristo como manifestado en carne. O sea, Cristo fue un hombre. Y eso para dejarles saber a los gnósticos, no, de entrada, Cristo fue hombre, estuvo con nosotros en la tierra. Vivió, comió, bebió entre nosotros, tuvo tentaciones aquí en la tierra. Fue hijo de madre y de padre, pero también fue Dios. El mensaje era claro para estos gnósticos. Justificado en el Espíritu, así había sido Jesucristo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo le da la historia. La historia está ahí, los testigos están presentes ahí, amados. Y le dice a estos gnósticos, no inventen. Los hechos están ahí, los datos están ahí. Me río por James Fonseca. Los datos están ahí, amados. Los datos están ahí, bendito Dios. Y Pablo se los va a recordar a estos gnósticos. Pablo también habla de las acciones de Cristo como mediador y como salvador de la humanidad. Esas acciones están vigentes hoy, amados. Hoy Cristo sigue siendo la esperanza para un pueblo perdido. Hoy Cristo Jesús sigue siendo el Salvador, el que nos rescata, el que nos levanta, el que nos sana, el que nos hace santo, amado, el que nos liberta, bendito Dios. Hoy Cristo sigue vigente en medio de su pueblo. Hoy está con nosotros. Hoy acciona en nosotros. Hoy vive en nosotros. Así que eso sigue vigente. Pablo le recuerda a Timoteo que ha de mantener la fe en Cristo. Lo hace al principio y lo hace al final en el capítulo 6. Y pelear la buena batalla de la fe. Amados, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. La Biblia es clara, amado. La Biblia es clara que es una batalla lo que tenemos de frente. Que va a haber problemas, que existen problemas, que van a haber situaciones. Que el diablo no se va a quedar dado, como decimos por acá. Que va a tratar de moverle, de empujarle en la dirección contraria, de alejarle de la fe en Jesucristo. Pero nosotros somos más grandes en Cristo Jesús y el que está en nosotros es mucho más grande, bendito Dios. Así que demos la buena batalla de la fe. Si caemos, nos levantamos. Si recibimos golpes, vamos para el frente en el nombre de Jesús, no importando las circunstancias que vengan de frente, porque no estamos solos. No estamos solos, amados. Así que seguimos creyendo en Jesucristo, seguimos manteniendo la fe en Cristo Jesús y seguimos dando la buena batalla de la fe. Bendito Dios. Otras instancias, vemos el capítulo 6, el versículo 15, donde nos dice: el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de señores. Ese es Cristo Jesús,
nuestro Señor y Salvador. De esa manera se revela Cristo en Primera de Timoteo. El versículo 16 de ese mismo capítulo 6, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible. Nos habla de nuestro Señor, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea el honor y el poder para siempre. Cristo revelado, bendito Dios. Bendito Dios. Y claro, siempre está revelada la Trinidad, ¿verdad? En todo esto que hemos estado hablando. El Espíritu Santo presente, lo vemos manifestado en la gracia, en la justicia, en el amor, en la misericordia, que tuvo con los de Éfeso, que tuvo con Pablo. Pablo mismo, amado, habla de esa gracia que recibió de parte de Jesucristo precisamente. Doy gracias que me fortaleció, el capítulo 1, versículo 12. Miren estas palabras hermosas del apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, por nombre y apellido, bendito Dios, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aleluya. Dice después, habiendo yo sido antes blasfemo, las confesiones de Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido como a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ese es el Cristo revelado. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. A Dios sea la gloria, bendito Dios. Ese es el apóstol Pablo hablando del grande, del gran yo soy de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que, amado, el Espíritu Santo presente. Pablo le menciona en el capítulo 4, versículo 1, más adelante, cuando nos dice, donde declara que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pregunto, ¿pudiera constituir alguno de esos videos que compartimos parte de esas falsas doctrinas, parte de esas falsas enseñanzas? Sí, la respuesta es sí. No todo, pero sí pudiera ser. Así que nos compete a nosotros saber quién es el que habla, el que está detrás de ese video. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién está detrás de ese video? ¿Cuál es el testimonio de esa persona? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuáles son los frutos? ¿Los conocemos? Alguien que está a 1500 millas, 2000 millas. ¿Conocemos los frutos de esa persona? Bendito Dios, cuidado con esto. Dice, por espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. La verdad es Jesucristo, bendito Dios. ¿Qué aprendemos de todo esto, amado? Cuando leemos el verso 5 del capítulo 1, Pablo le explica a Timoteo lo que cada individuo como ministro debe emular. Podemos notar como toda la carta se encierra en estos 4 principios que debemos aplicar a nuestra vida a nivel personal. Ya no estoy hablando de la iglesia de Éfeso, ya no estoy hablando de la iglesia Casa de Restauración Betel de la Alianza Cristiana y Misionera, estoy hablando de mi persona. ¿Qué principio? Es ser llenos del amor. Pablo lo dice bien tempranito ahí en ese capítulo 1. El propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. Tener un corazón limpio es el segundo principio. Primero, ser lleno del amor y segundo, tener un corazón limpio. Procurar, amado, tener un corazón limpio. Procurar, amado, tener una conciencia y un corazón lleno de amor y un corazón limpio. Porque esto nos ayudará, amado, a acercarnos a Dios. Tercer lugar, a mantener una conciencia limpia. Ser llenos del amor, tener un corazón puro, mantener una conciencia limpia. Y en cuarto lugar, como principio, mantener una fe sincera. La fe es un don de Dios para nosotros, mantenerlo de manera sincera delante de Dios. Viviendo la fe cada día en Jesucristo. Manteniendo la fe en alto. Manteniendo el evangelio de Jesucristo en alto. No como un mandato, sino por algo que nace del corazón. Por lo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas. Así que tengamos en mente estos 4 principios: ser llenos del amor de Dios,
tener un corazón puro, mantener una conciencia limpia y mantener una fe sincera. En conclusión, amado, y ya damos por terminado el estudio, Pablo exhorta a Timoteo a guardar la sana doctrina, a huir de toda falsa enseñanza. Y esa exhortación, amado, sigue siendo vigente para nosotros, sigue estando presente para nosotros. Número 2, a practicar la justicia. Mucho que necesita este mundo de esa práctica de la justicia. Usted y yo, que somos luz de este mundo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados a procurar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la bondad. Dones del Espíritu, frutos del Espíritu. Así que esto debemos practicar, amados, como luz que somos en medio de las tinieblas de este mundo. A pelear, amado, y hay que subrayar la palabra pelear. Es una batalla lo que tenemos. Es una batalla. El apóstol Pablo es enfático sobre esa batalla. A pelear la buena batalla de la fe, a conquistar la vida eterna, a la que había sido llamado y en vista de la cual hizo una magnífica profesión de fe. Eso había hecho Timoteo en presencia de numerosos testigos. A echar mano de la vida eterna, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, a compartir las bondades del evangelio, amados, con otros, porque si ha sido bueno para nosotros, es bueno para otros, amados, el evangelio de Jesucristo. Si ha traído gracia, ha traído verdad, ha traído tantas bondades a nuestra vida, tantos frutos buenos, y esos frutos los vemos en nosotros, los vemos en nuestros hijos, los vemos en nuestros vecinos, los vemos en los hermanos de la fe. ¿Por qué no compartir esos frutos, amados? Bendito Dios. La bibliografía parte de varios libros, la misma Biblia Reina Valera, la Biblia del Pescador, la versión Nueva Traducción Viviente, un estudio bíblico inductivo que encontramos en la Biblia, el comentario bíblico portavoz, el mismo libro de Paul N. Benguare, Panorama del Nuevo Testamento, el comentario bíblico de Gordon Fee, una colección teológica contemporánea. Bendito el Señor. Entonces, permítame volver aquí a la pantalla, amado. Bendito Dios. Así que esto es como a manera de introducción. Siempre hay mucho más de qué hablar, ¿verdad? De una carta, de hecho, que tiene 6 capítulos. Pero a grosso modo, como decimos a veces los maestros, ¿no? Quise traerle esto sobre lo que es la introducción a esta carta de primera de Timoteo. Vamos a entrar en detalles en los próximos días. Habiendo terminado ya, quisiera presentarles un único anuncio, amado, es que el próximo sábado, bendito, este próximo sábado, este que viene ahora, tenemos en nuestra casa el Worship Night, el concierto. Vamos a tener 5 bandas de jóvenes, adultos que nos estarán acompañando de otras iglesias, inclusive nuestra iglesia estará presente allí, elevando adoración al Señor. Es un evento que ya hemos tenido años anteriores. Hemos invitado a todas las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera de Puerto Rico. La expectativa es que sí van a llegar mucha gente a nuestra iglesia y lo vamos a hacer en nuestro parking, en nuestra plataforma, de la forma que lo hemos hecho años anteriores. Va a haber allí un pequeño kiosco para venta de algunos alimentos, pero necesitamos de sus manos, amados. Necesitamos su presencia allí con su ayuda para trabajar el estacionamiento, la entrada, cómo colocamos los automóviles, la distribución de las sillas, el llevar las personas a las sillas. Tenemos un reto, pero no es imposible con la situación del COVID-19. Sí lo hemos hecho, es afuera, estamos cuidándolo y nos vamos a cuidar, pero sí, amado, también queremos que el evangelio de Jesucristo, este que hablamos de primera de Timoteo, no se quede allí, amado, que siga creciendo. Y una manera es llevando a otros el evangelio. Ahora estamos invitando a nuestra casa, en las afueras, ¿verdad? En nuestro patio, en nuestros atrios, para que otros vengan a recibir palabra de Dios. Haremos un llamado y como años anteriores esperamos que haya profesiones de fe, gente que se convierta a Jesucristo. Necesitamos su ayuda, necesitamos sus manos y les exhortamos que nos acompañe, además de su presencia, ¿verdad? Que disfrute el concierto allí con nosotros y con otros hermanos y que invite. Es un momento extraordinario para invitar a aquellos que no conocen a Jesucristo, aquel vecino, aquel compañero de trabajo, aquel amigo
que todavía no conoce a Jesús. Así que aproveche esta oportunidad para presentarles el Evangelio de Jesucristo. Y lo tenemos allí a través de la adoración. Así que pido su ayuda. Déjeme saber a mí, deje saber a la hermana Wenny Molina o al hermano Misael Allende, que son los líderes de los jóvenes y los jóvenes que han estado y están a cargo de todo esto, para ver cómo usted nos puede ayudar. Vamos a estar desde las 6 de la tarde el sábado allí dirigiendo el tránsito y trabajando los diferentes aspectos de esta actividad. Así que déjenos saber si usted no puede a las 6, puede un poquito antes, déjenos saber también para darle algunas instrucciones. Así que por el momento agradecemos su comparecencia, agradecemos este tiempo. Distribuya este video, compártalo con otros hermanos para que reciban palabra de Dios, para que sigan creciendo en el poder de la palabra de Dios y para que el Señor se siga manifestando a sus vidas. Así que ante todo esto, damos gracias por su comparecencia y queremos orar para terminar. Amado Dios, qué hermoso nuevamente es compartir y crecer en tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu palabra, porque es alimento a nuestra alma, Señor. Nos ayuda, Señor, a fijar nuestra mirada en lo que es más importante, mi Dios, el reino de los cielos. Buscad el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas, dijiste, Señor. Así que tu palabra nos ayuda en este camino y rogamos que nos siga ayudando hasta el día tuyo, hasta el día de Jesucristo. Bendice a todos los hermanos presentes, a todos los hermanos que estarán viendo este video de manera diferida. Bendice a su familia, bendice a su casa, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, sus tataranietos, Señor, toda su familia. Te damos gracias en esta hora por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Sean todos bendecidos. Nos veremos pronto. Dios los bendiga. Hasta luego.